Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy vamos a hablar de una empresa y de una persona tras ella que aspiró muy alto, aspiró a conseguir energía a través de la propia tierra, a través de las plantas, y lo está consiguiendo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Hoy os voy a hablar sobre una empresa y sobre una persona que hay detrás de ella. Y desde luego lo voy a hacer con admiración, porque este tipo de proyectos son aquellos que no solo me llaman la atención, sino que me resultan admirables. Como admirable es el caso de Pablo Vidarte, que en la actualidad cuenta con 26 años y que solamente a los 14 ya estaba programando. Esto ya nos dice algo de esta persona. Bueno, pues en determinado momento tuvo un sueño. En ese sueño veía cómo a través de la tierra podía canalizar mediante unos cables y tener energía, cómo las propias raíces, cómo las propias hojas de las plantas podían generar energía, podían interactuar, y sobre las 3 de la mañana se despertó con este sueño y tuvo que ponerse a tomar notas porque le pareció que esto era viable, tenía que dar forma a eso que había soñado. Eso que había soñado era el futuro, era algo biotecnológico. ¿Y por qué no iba a ser viable? Lo había visto en su sueño. Y se puso con ello. A partir de ello se puso en contacto con biotecnólogos y nanobiólogos. Y formaron un equipo y empezaron a darle forma a ese sueño. Ese sueño que ahora mismo es Bio. Es el nombre de la empresa, con 2 O's. Bio. Empresa española que se dedica a eso mismo, a generar energía de donde antes estaba la tierra o había plantas. Algo que vio en su sueño, como digo. A día de hoy ya tienen cosas, tienen proyectos, pero también tienen dispositivos que funcionan. Entre ellos, el panel, un panel generador. Se dirigen a él como una batería, pero yo casi este panel lo veo como un generador, dado que lo que hace es captar una serie de electrones cuando está enterrado bajo tierra. ¿De dónde saca esos electrones? Ocurre que hay microorganismos ahí en la Tierra, obviamente, todos lo sabemos. Hay bacterias, sabemos que las bacterias tienden a ingerir y luego darnos un producto de esa ingesta. Bueno, pues hay determinados microorganismos que tras su ingesta generan electrones. Si enterramos estos paneles, donde están esos microorganismos que van a generar electrones, serán captados por estos paneles. ¡Voilà! Tendremos corriente eléctrica. Dichos paneles al final han optado por una medida de 44 por 44 centímetros. Bueno, obviamente hay que poner unos cuantos para que esto genere pues algo de electricidad, lo suficiente como por ejemplo para darnos luz, 6 puntos de luz. Pues para 6 puntos de luz habría que poner paneles por 7 por 7 metros de paneles. 7 por 7, 49 metros cuadrados, eso nos daría para 6 puntos de luz, nos están diciendo. No demasiado, a lo mejor puedes pensar, esto equivale a unos 15 vatios hora día. No demasiado si lo comparamos con un generador, un diésel o algo parecido, pero estamos diciendo enterrar unos paneles en el suelo donde antes no había nada y tener una electricidad donde antes no había nada. Pues a mí me parece que si comparamos esos 15 vatios hora día con nada, que es lo que había antes de no tener nada en ese suelo, pues ahí tenemos una corriente y ahí tenemos unos puntos de luz que, bueno, pues suficiente, digamos que 6 puntos de luz a esta potencia generada que hemos dicho, vendría a ser de 2,5 vatios cada punto de luz. Si tenemos en cuenta que una bombilla LED ya alumbra lo justo, pues digamos que en tu jardín puedes tener tu caminito con tus 6 bombillas, perfectamente de noche, te va a alumbrar tu pasillito y lo que tú quieras. Así que esto por un lado, y si te sigue pareciendo pobre puedes meter más paneles. Bueno, esto por un lado, pero por otro lado también esto conlleva, esto me refiero a todo el proyecto en sí, conlleva utilizar las plantas, las propias plantas, como antenas receptoras. ¿Receptoras de qué? De la frecuencia humana. Entonces esto las convierte a las plantas en interruptores. ¿Cómo sería esto? Pues que las propias hojas de las plantas detectan nuestra presencia y cuando entras a una habitación simplemente tocándolas se encenderá la luz
o se pondrá en marcha el dispositivo que consideres. De forma que, llevado esto a lugares públicos, pues se está haciendo para que simplemente pasando la mano, y no hay que tocar necesariamente, no es por tacto. Como dijimos, la planta actúa como captador de la frecuencia humana, de la frecuencia de los seres humanos. Así que cuando está muy próximo la mano a la planta, digamos que ya actúa como interruptor. No solamente esto, sino que además la propia planta la puedes poner a generar su propia luz para hacer una maceta retroalimentada y digamos que queda bastante elegante, bastante bien. En el momento actual es carísima porque lo que hay no está fabricado en serie. Entonces el precio actual, nos contaba Pablo Vidarte, que andaba en torno a 590 euros esa maceta, en fin, inviable porque no está comercializada. Pero ya sí están comercializándola. Así que nos dice que en 2 días la tendrá a un precio interesante o lo que es lo mismo un precio de mercado. Una maceta que la tendrás en tu habitación y con solo acercar la mano se encenderá lo que es el propio tiesto retroiluminado. No me queda claro cómo lo hace la planta. Es posible que lo haga con el panel que decíamos antes, que vaya bajo tierra. No lo sé, no lo tengo claro. Bueno, pues no solamente las plantas colaborarán o interactuarán, mejor dicho, con el ser humano de esta forma, sino que también las piensa aprovechar para que nos den información guardada. Es decir, la planta puede acumular información y luego entregárnosla, tal y como hace hoy un pendrive, con lo cual pretende convertir a las plantas en cápsulas del tiempo. Ahora mismo, pues precisamente andamos buscando algo así por el hecho de que hay quien nos dice que los dispositivos actuales de memorias en pendrive, en DVD, todo este tipo de cosas actuales en disco, resulta que no duran demasiado. Entonces están preocupados en cómo vamos a guardar información sobre lo que estamos haciendo hoy día si resulta que es difícil sobrepasar la década de almacenamiento de datos. Es una de las cosas que andan ahí los científicos detrás de ello y no nos dice cuánto tiempo podría mantener aquí la información, pero se lo está planteando como cápsula del tiempo. Luego entonces quiero entender que esto, ¿cuánto duraría la información en una planta? Porque la vida de las plantas no es ilimitada tampoco. En fin, resulta muy prometedor todo lo que nos está diciendo Pablo Vidarte, pero por otra parte resulta que también hay cosas que no sabemos cómo las hace y nos gustará que con el tiempo nos empiece a contar más. Desde luego aquí no hay secretos, todo esto son tecnologías que obviamente si hay una empresa detrás, como decía Biotech, pues obviamente aquí hay patentes, aquí hay cosas reconocidas, divulgadas. Y con todo esto, pues pretende crear también la ciudad del futuro, no solamente la ciudad, sino pretende que a nivel mundial, obviamente para esto pues tiene que querer el mundo, pero también te voy a decir algo, y es que el Parlamento Europeo lo ha considerado la empresa más innovadora de Europa, a esta empresa, y por este tipo de cosas, lógicamente. Pues nos cuenta que para llegar a ese 1% de emisión de CO2 a nivel planetario, y marcado para 2050, su empresa podría conseguirlo trabajando en un 80% lo que es la agricultura, todo lo relacionado con el campo, y luego el 20% restante en la urbe, en las ciudades. Con ese 20% solamente actuando en las 10 metrópolis más grandes del planeta, nos dice que tendría solucionado, y lógicamente con el 80% restante de la agricultura, tendría solucionado esa huella de carbono del 1% total en 2050. También nos está contando que con sus sistemas se ahorraría el 50% de riego total y que con todo esto la temperatura bajaría 4 grados también al utilizar de esta forma riegos subterráneos, su uso de las plantas en estas megalópolis y al final pues todo esto es lo que promete. Detrás de esto no parece que haya un charlatán, sino que lo que hay es una empresa que está viabilizando ya este tipo de tecnologías. Tecnologías biotecnológicas, valga la semi-redundancia. Y creo que en el programa de hoy hemos tocado algo de lo que nos gusta, algo que primero obedece a un sueño que tuvo, pero por otra parte tenemos que
se ciñe a todos esos objetivos en cuanto a huella de carbono, en cuanto a generar de forma bioecológica. Creo que estamos aquí ante algo utópico. Ojalá pudiera seguir adelante porque con empresas de este tipo sí lo conseguiríamos. Otra cosa es que les guste o no les guste a los que cortan el bacalao. Ahí ya no sabría qué decir. Cuando decía antes que lo del sueño me recordaba algo, en su día tuve un proyecto que casi, en vez de contarlo ahora, creo que este programa de hoy, que es de los proyectos que nos gusta a la mayoría, podríamos dejarlo para ampliarlo este domingo en un directo, podríamos participar en ese directo y ahí os voy a contar también cuál fue la visión que tuve en cierta ocasión. Yo no me puse en contacto con especialistas y ahí se quedó en el tintero, pero quién sabe si lo hubiera hecho o quién sabe si algún día veremos esa visión que tuve. Una visión sobre un dispositivo para el coche eléctrico que me dio la impresión como un flashazo de que eso sería la imagen del futuro. Os lo voy a contar el domingo, en el directo que hacemos aquí, los domingos, sobre las 7 de la tarde. Ahí os espero, como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o... Suscríbete, al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.